Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Joe Biden alerta sobre las amenazas que podrían deteriorar la democracia estadounidense. Los seguidores del todavía presidente Jair Bolsonaro reclaman la intervención militar para evitar la ascensión de Lula da Silva mientras el traspaso de poderes continúa. Y en Ecuador, la violencia de las cárceles se desata en las calles a medida que crece el miedo entre la población. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. A tan solo 6 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en un acto de la Convención Nacional Demócrata, emitió una nueva advertencia acerca de las amenazas que se ciernen sobre la democracia estadounidense. Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, congresista, fiscal general, secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones a las que se postulan. Ese es el camino hacia el caos. Durante los 20 minutos que duró su intervención, el mandatario estadounidense cargó contra el expresidente Donald Trump por continuar arrojando falsas informaciones sobre un resultado electoral fraudulento, refiriéndose a los comicios presidenciales de 2020. Además, vinculó el discurso de Donald Trump al peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes en los últimos 2 años. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última en la que el mandatario destaca los desafíos a los que se enfrenta la democracia estadounidense. En tanto, desde el Partido Republicano criticaron las palabras del presidente Biden, al que tildaron de querer dividir a la sociedad estadounidense. Mientras que el líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador por Kentucky Mitch McConnell, destacó a través de su cuenta de Twitter la desesperación, dijo, del presidente Biden por obviar la inflación, el crimen y las fronteras abiertas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra información, la Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a subir los tipos de interés por 4ª vez consecutiva con el objetivo de combatir la inflación arraigada que sufre el país. Carolina Valladares tiene el informe. Tras 2 días de reuniones, la Reserva Federal de los Estados Unidos lo ha vuelto a hacer y ha anunciado por 4ª vez consecutiva un aumento de la tasa de interés del 0,75%, una medida histórica. De esta forma, la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida como Fed, por sus siglas en inglés, que es el ente regulador que controla la política económica y monetaria de los Estados Unidos, ubica la tasa de interés total en el 3,454%. El objetivo de la Fed es intentar frenar la inflación y ubicarla de nuevo al 2%. Hay que decir que si bien la inflación interanual ha ido descendiendo en los últimos 3 meses, en el momento se ubica aún en el 8,2%. Además, los precios de consumo han subido en el último mes, en comparación con el mes anterior, un 0,4 décimas. Hay que decir que muchos críticos consideran que estos aumentos de las tasas de interés pudieran llevar a una recesión y desincentivar el consumo. En este sentido, ha dicho Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, que una inflación arraigada es mucho más peligrosa que una recesión. Y decir además que los objetivos de la Fed es seguir aumentando las tasas de interés, eso sí, a un ritmo menor en lo que queda de año. Los más perjudicados por estas medidas, lógicamente, serán aquellos que buscaban invertir, buscaban un crédito o una hipoteca, pues ahora tendrán que pagar una mayor tasa de interés. Este es el informe desde Washington. Carolina Valladares para La Voz de América. Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. En la entrega de hoy, nuestro colega Anthony Belchi comprueba la relevancia de las elecciones de medio término y el impacto que podrían tener en la administración Biden. Las elecciones de medio término renovarán por completo la Cámara de Representantes y el Senado Federal. Son cada 2 años y generalmente tienen una consecuencia muy importante. Los comicios se convierten en una especie de referéndum para el presidente Joe Biden. Actualmente los demócratas controlan ambas cámaras. El escenario político podría cambiar a partir del 8 de noviembre, teniendo en cuenta que el poder, según cuentan los expertos, siempre provoca cierto desgaste entre el electorado. Usualmente las elecciones de medio término favorecen al partido que no está en el poder, en este caso el Partido Republicano. El Senado está al 50-50 entre rojos y azules. Fue la vicepresidenta Kamala Harris quien rompió el empate, dando la mayoría a los demócratas hace 2 años. Ahora, si se invierten las fuerzas, advierten, Joe Biden lo tendría realmente complicado para sacar adelante propuestas legislativas ante el bloqueo republicano. Si bien se le ha hecho difícil pasar legislación hasta ahora, en vista del virtual empate en el Senado, se le va a hacer mucho más difícil continuar con su agenda, con un Congreso que va a estar a todas luces tratando de boicotear su proyecto político en los próximos años. De momento todo son conjeturas, ya que ni siquiera las encuestas arrojan un claro ganador para las próximas elecciones legislativas, porque pronostican resultados muy ajustados. Por eso, muchos consideran que las minorías, como los hispanos, podrían inclinar la balanza del poder hacia un lado u otro. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Gracias por este reporte tan completo a nuestro colega Anthony Belchi, y a continuación nuestra compañera Stephanie Martínez nos explica cuál es la teoría crítica de la raza y cómo afecta a los estadounidenses en su día a día. La teoría crítica de la raza es un enfoque para estudiar las políticas e instituciones estadounidenses que se basa en la premisa de que los prejuicios raciales, intencionados o no, están incorporados en las leyes y las instituciones del país. Los teóricos de este concepto aseguran que el racismo es una experiencia cotidiana para la mayoría de las personas de color y que una gran parte de la sociedad no tiene interés en acabar con él porque beneficia a las élites blancas. Un ejemplo es que los afroamericanos tienen más probabilidades de ser arrestados que cualquier otro grupo racial, y la teoría invita a examinar el papel del sistema penal en ello. El término cobró fuerza en mayo de 2020 tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro a manos de un policía blanco de Minneapolis. Luego, a principios de septiembre de 2020, el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohibía a los contratistas federales realizar entrenamientos de sensibilidad racial, calificándolos de propaganda divisiva y antiamericana. En cuanto a la razón detrás de la repentina decisión, el memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto citaba reportes de prensa como factores. Sin embargo, el presidente Joe Biden revocó la orden ejecutiva. Stephanie Martínez, Voz de América. Y como es costumbre, mañana les esperamos con este segmento y otras noticias de interés a menos de una semana para las elecciones de medio término. En Buenos Días América, las noticias continúan. En Brasil, seguidores del presidente Jair Bolsonaro rechazan la derrota y continúan bloqueando los accesos por carreteras a las principales ciudades del país. Edgar Maciel tiene los detalles. Desde el lunes, los partidarios de Bolsonaro protestan por los resultados de las elecciones presidenciales, que dieron el triunfo al candidato izquierdista. Más de 150 carreteras federales permanecen bloqueadas en 15 provincias brasileñas. Los manifestantes alegan que la victoria de Lula fue un fraude y piden la intervención militar. Hay kilómetros de atascos en todo el país y en la ciudad de São Paulo se cancelaron vuelos del aeropuerto de Guarulhos, el principal de toda América Latina. Este conductor, que no quiso ser identificado, estuvo detenido durante más de 4 horas en una de las principales vías de acceso a São Paulo. Creo que estamos en una democracia y tenemos que aceptar la decisión que tomamos. Una manifestación sin sentido solo se interpone en el camino. Las consecuencias de estos cortes al tráfico han sido inmediatas y muchas ciudades ya enfrentan escasez de combustible y alimentos.
Incluso falta insumos para producir vacunas y medicamentos en los hospitales. La Suprema Corte de Brasil ordenó la actuación de la Policía de Rutas para poner fin a las protestas, arrestando y multando a los responsables. Al final de la última noche, Bolsonaro pidió a sus seguidores para que saliesen de las carreteras. Quiero hacer un llamamiento a usted, limpiar las carreteras. Esto no es, en mi opinión, parte de esas manifestaciones legítimas. No vamos a perder nuestra legitimidad aquí. La Policía Federal dice que investigará a los responsables de la escalada de las protestas. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Por otra parte, Venezuela espera la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país luego de la solicitud de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde tiene el reporte. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, pues su despacho no considera justificable el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano. Aunque Khan asegura haber tomado nota de esfuerzos considerables por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considera que siguen siendo insuficientes en su alcance y no han tenido impacto concreto en procedimientos relevantes. Consultado por La Voz de América, el exfiscal del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray, explica que ahora se debe esperar un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares, que no tiene un lapso establecido para dar a conocer su decisión. O permita que el fiscal dé continuidad a la investigación o la mantenga en suspenso como ha estado hasta ahora en virtud de la solicitud de abril. Por una de esas dos posibilidades debe decantarse, pero yo recomiendo la lectura de la solicitud del fiscal porque desgrana con mucho detalle cada uno de los argumentos que esgrimió el Estado venezolano. Mundaray sostiene que al Estado venezolano aún le quedan recursos para intentar retardar el proceso. Sin embargo, insiste en que no quiere ni puede procesar a altos responsables. Son incluso algunos de los miembros del sistema de justicia, porque no podemos evitar pensar en la responsabilidad del mismo fiscal general o del mismo presidente del Tribunal Supremo de su oportunidad, o el que está ahora, o la que está ahora, en retardar, omitir algunas de los deberes inherentes a la correcta investigación conforme a los protocolos internacionales de los crímenes que se han producido. El Estado venezolano, que inició una serie de reformas en el sistema de justicia, había solicitado un aplazamiento objetando que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, pese a las medidas adoptadas por el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador continúa registrando disturbios en las cárceles en una ola de violencia que mantiene atemorizada a la población. Giselle Jacome tiene la información. Ecuador vive momentos de máxima tensión en los que el gobierno se vio obligado a decretar el estado de excepción en la ciudad más poblada del país, Guayaquil, y en la turística urbe de Esmeraldas. Hasta 1.400 militares se desplazaron para velar por la seguridad de las calles a medida que se mantienen las amenazas de las bandas de crimen transnacional, las mismas que provocan revueltas en las cárceles y explosionan vehículos en la vía pública. En la penitenciaría del Litoral, otro preso perdió la vida, mientras que en 2 pabellones del Centro de Rehabilitación Social se registraban más incidentes. Esta es una de las cárceles más peligrosas del país y, como consecuencia, más de 1.000 privados de libertad fueron trasladados de este lugar a otros centros penitenciarios en los últimos días. Paralelamente, las autoridades policiales detuvieron a casi una treintena de sospechosos a los que se les relaciona con los últimos atentados simultáneos en la ciudad de Guayaquil. Dada la situación actual, Luis Lara, ministro de Defensa, llamó a los ciudadanos a cumplir con el estado de excepción para garantizar la seguridad y a no caer en informaciones confusas. Hago un llamado a no generar rumores, a no alentar a los terroristas publicitando sus actos criminales, a no aprovecharse de la acción de los mafiosos para favorecer oscuros intereses políticos. Analistas opinan que se debe llevar a cabo acciones concretas contra el crimen organizado que acompañe al ya instaurado estado de excepción y que se mantendrá por 45 días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Líderes de Occidente celebraron la reanudación del pacto del grano en Ucrania luego del bloqueo del Kremlin, el cual suponía una amenaza para el hambre en el mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció esta semana que Rusia dio un paso atrás y ofreció su consentimiento para reactivar el acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania, revirtiendo una medida que podría aumentar el hambre en el mundo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha llamado a nuestro ministro de Defensa, Hulusi Akar, y ha dicho que a partir de hoy a las 12 horas el corredor de cereales seguirá funcionando como antes, dijo Erdogan en un discurso transmitido en directo en la cadena de televisión rusa NTV. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia anunció que las autoridades ucranianas le hicieron llegar garantías por escrito y a través de la Organización de las Naciones Unidas y de Ankara de que Kiev no utilizará los corredores marítimos empleados por los cargueros con fines militares, una decisión que permite reanudar la salida de los buques bajo el régimen pactado en el mes de julio. Días previos y ante la inicial salida de Rusia del pacto, Estados Unidos acusó a la administración de Putin de dejar morir de hambre a los habitantes de los países en vía de desarrollo, según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. Cualquier acto, cualquier declaración, cualquier decisión, el Kremlin de interrumpir esta iniciativa es una declaración de que a Moscú no le importa. A Moscú no le importa si el mundo pasa hambre. El convenio para exportar cereales, originalmente alcanzado 3 meses atrás, en cierta medida logró disipar una preocupación de crisis alimentaria mundial luego de meses de bloqueo ruso sobre los buques que transportaban grano de Ucrania, uno de los mayores proveedores del mundo de este alimento tan básico como esencial. Sala de redacción, Voz de América. Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Voz de América presenta. Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691. And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. A leader, you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. Estamos de vuelta en Buenos Días América. Ante la ausencia del fallecido futbolista Diego Armando Maradona, los organizadores del Mundial de Fútbol Qatar 2022 preparan un homenaje interactivo para recordar al ídolo de masas. Nelson Viñoles tiene el reporte. Sin duda es que una de las ausencias más notorias de esta Copa del Mundo 2022 no será la de alguna de las figuras de las selecciones que ya sea están lesionados o de selecciones que no participarán en este Mundial. Sin dudas, una de las ausencias más importantes será la de Diego Armando Maradona, el jugador número 10 de la selección argentina que supo ganar esta Copa del Mundo en México en 1986. Entonces, para no extrañar a Diego, al Pelusa, como se lo conoce en muchos lugares del mundo, tanto el gobierno de Qatar como los organizadores se pusieron a trabajar para homenajearlo de una manera muy particular. ¿Y cuál es esta manera? Una exposición interactiva que tendrá lugar en uno de los hangares de la familia del Sheikh, que ha tenido que remover algunos de sus jets privados para poder montar este espacio que podrá albergar hasta 4.000 personas a la misma vez y se espera que sea visitado
por más de 120.000 personas durante la Copa del Mundo. Entre tantas cosas, habrá una experiencia que se llama Tango Dios, la oportunidad de conocer un moderno avión en el que se podrá interactuar con Diego Armando Maradona. Habrá un torneo de penales, habrá un domo 360 donde se podrán ver las mismas sensaciones que vivía Diego Armando Maradona cuando entraba a una cancha de fútbol. Habrá reportes futbolísticos, se podrá ver los partidos en pantalla gigante, habrá un DJ, una serie de eventos que sin dudas muchos de los que estarán visitando la Copa del Mundo no querrán perderse. No solo los argentinos, sino que mucha gente que ha tenido a Diego Armando Maradona como uno de sus grandes ídolos durante su carrera. Soy Nelson Viñoles, cada vez falta menos para Qatar 2022 y esto es La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Commanders de Washington podrían estar pronto a la venta después de que los dueños, Dan y Tanya Snyder, contrataron a la firma Bank of America Securities para considerar potenciales transacciones. El equipo anunció el miércoles la sorpresiva decisión de adquirir los servicios del banco de inversiones al preguntarle si la familia Snyder consideraba vender parte o todo el equipo. Un portavoz del equipo dijo que estaban explorando todas las opciones. Esto podría significar una venta completa debido a la presión por las múltiples investigaciones. Snyder ha dicho en varias ocasiones que nunca vendería el equipo o de atraer más inversores 18 meses después de que los Snyders adquirieran la participación de los dueños minoritarios. BofA Securities se ha encargado de la venta de otras franquicias deportivas en el estado, incluyendo la compra de Steve Ballmer de los Clippers de Los Ángeles en el 2014. Esta firma no respondió inmediatamente a un mensaje pidiendo un comentario. Y el hombre que está al frente del tenis profesional femenino, Steve Simon, ha estado sentado cerca de la acción en las finales de la Asociación de Tenis Mundial, en un lugar frente a la primera fila. Las jugadoras fácilmente podrían acercarse a platicar. No ha sucedido y probablemente no ocurra. Simon dice que si habla con las tenistas durante el año, no soy muy amigo propiamente dicho, no me iré a sentar en el sofá junto a ellas, pero creo que tenemos una buena relación. Escucha sus preocupaciones y puede presumir de estar muy cerca en palabras. Todas quieren estabilidad, indicó Simon, presidente y director ejecutivo de la gira de la Asociación de Tenis Femenina. Es uno de los personajes. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El domingo 6 de noviembre, los estudios Lionsgate estrenarán la más reciente adaptación cinematográfica de la novela La liaison dangereuse de Pierre Choderlos de Laclos de 1782. La nueva serie de televisión sobre sexo, poder y venganza tiene lugar en el París pre-revolucionario. Adaptaciones cinematográficas anteriores de la novela incluyen la película Dangerous Liaisons de Stephen Frears con Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer, y Cruel Intentions de 1999 protagonizada por Sarah Michael Gellar, Ryan Phillippe y Reese Witherspoon. La primera temporada de 8 episodios de Relaciones Peligrosas se estrena en el servicio de streaming Lionsgate Plus el domingo. El tradicional espectáculo Disney on Ice está nuevamente recorriendo Estados Unidos para presentar en esta ocasión Frozen y Encanto. Desde la invernal ciudad de Arendelle hasta las montañas de Colombia, el nuevo espectáculo de Disney on Ice estuvo el lunes en la capital estadounidense antes de dirigirse al área de Hampton Roads, Virginia Beach, en el sureste del estado de Virginia. Los anfitriones de Frozen y Encanto son Mickey y Minnie. Está en plena marcha la producción de un documental sobre Thriller de Michael Jackson. El patrimonio del artista y Sony Music Entertainment sumaron fuerzas para la película que aún no tiene título, que está siendo dirigida por el historiador musical, periodista y documentalista Nelson George. Thriller vendió 34 millones de copias solo en Estados Unidos y 100 millones de copias a escala mundial, ganó 8 premios Grammy y logró colocar 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las carteleras. El disco fue lanzado hace 40 años. Según un comunicado sobre el documental, Billie Jean sigue siendo la canción de Michael Jackson más escuchada y Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.
Adam Driver interpretará al piloto de carreras Enzo Ferrari en la próxima película dramática del director Michael Mann, Ferrari. El filme tiene lugar en 1957 cuando Enzo Ferrari participa en la icónica carrera de 1000 millas a través de Italia. Nacido en 1898, Ferrari tendrá unos 59 años en la película, un par de décadas mayor que el actor Adam Driver, quien actualmente tiene 38. El segundo trabajo discográfico de Christina Perri, titulado Head or Heart, está de aniversario de noviembre. La creación del artista estadounidense, realizada en 2014, generó varios éxitos, principalmente el tema Human, además de una colaboración con el cantautor británico Ed Sheeran llamada Be My Forever. Las palabras, the words Butterfly y Shot Me in the Heart. Alejandro Escalona, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.